Buenas noches, hermanos. Este, Hoy es una noche en la cual ya con este van dos videos que hago. Uno era para continuar lo que ya estaba explicando al respecto de la palabra de Dios. Y este es un poco hablando lo que la palabra de Dios nos enseña. Que si guardamos sus mandamientos, somos verdaderamente sus discípulos. Y que lo que Dios enseña y Él, Dios principal, primero que el Hijo y después el Hijo, Dios el Padre nos enseña que si Él siendo Dios, Él nos dejó una enseñanza muy clara de lo que Dios bendice, Dios después no se desdice. O sea, Dios dice que hagamos tal cosa ahora y más tarde Dios no te va a decir no lo hagas. No, si Dios te dijo, si Dios nos dijo tal cosa que hagamos, Dios después no te va a decir no lo hagas. Entonces Dios nos ha dejado una enseñanza tremenda para que nosotros, como creación de Dios, conmemoremos nuestra creación y la creación total que son los cielos y la tierra. De esa forma que nosotros conmemoramos la creación de Dios y que Dios nos dejó una enseñanza de que en ese día X nosotros bajemos las revoluciones, descansemos junto con Dios porque Dios nos invita a nosotros a descansar. No es que nosotros descansamos si queremos, no, Dios nos invita a nosotros que descansemos, que sigamos el ejemplo de Dios en su palabra, que Él dice, en tal día quiero que descansen, en tal día quiero que ustedes dediquen su tiempo a mí, yo Dios el Creador, que ustedes dediquen su tiempo para estar en comunión contigo, para estar en comunión con Dios, a través de la predicación de la palabra, a través de una lectura, a través de un estudio de la palabra, a través de la comunión con los hermanos, a través de la comunión con la familia y la enseñanza de unos versículos, una enseñanza de la palabra, pero que podamos sentarnos a los pies del Maestro, de Dios el Padre, en obediencia. Que si Dios descansó de toda su obra, y Él nos dice en su palabra que Él reposó de toda su obra, y nos dice si ustedes hacen tal cosa serán bendecidos, pero si ustedes no hacen tal cosa no serán bendecidos. Los que guardan mis mandamientos son los que verdaderamente me aman, pero si no guardamos parte de ese mandamiento que nos dice que descansemos junto con Él de toda su obra y que conmemoremos ese día X que Él descansó, que lo conmemoremos hasta los días que Él vuelva por nosotros a buscarnos. Si no lo hacemos,
si no guardamos ese día, Dios no puede bendecirnos. Quisiera leerle Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, y decirle, hermanos y hermanas, que el primer día de la semana es el domingo. Los días se comienzan a contar en la Biblia, en la palabra de Dios, a partir del día de la tarde. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces imagínese esto. Si fue la tarde y la mañana un día, contemos desde el día domingo en la tarde hasta el lunes, ¿qué día sería? Sería el segundo día. Pero si contamos desde el sábado de tarde hasta el domingo de mañana, sería el primer día de la semana. No sería el séptimo. Sin embargo, si contamos desde el viernes de la tarde hasta el sábado de mañana, sería un día. Y si contamos desde el sábado de la tarde hasta llegar así hasta el domingo, hasta el sábado, serían séptimo. O sea que el séptimo día es el sábado, el día que Dios nos ordenó a nosotros descansar. No dice la palabra si queremos descansar. Si ustedes quieren, descansen. No. Dios no nos da esa flexibilidad de que si quieren, descansen. Dios nos da una orden. Nosotros somos siervos, cumplimos la palabra. No hacemos que, bueno, si nosotros queremos, Señor, lo guardamos, y si no, vos sos todo misericordioso, me vas a perdonar y yo voy a seguir haciendo lo que en parte a mí me conviene, y lo que en parte a mí me conviene obedecerte, te obedezco. Pero no es así. Dios no nos llamó a que nosotros seamos irreverentes y desleales a la palabra de Dios. Así que voy a hacer una oración y voy a orar para continuar con este mensaje que creo que va a ser de mucha bendición para los cristianos evangélicos, para los que guardan el domingo y dicen sí, porque el domingo es el día del Señor. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿en qué parte de la Biblia dice Dios que el domingo es el día del Señor? Muéstrame un versículo en donde diga el domingo, día del Señor. Sabemos que el Señor resucitó el primer día de la semana, pero el Señor no dijo conmemoren el día de mi resurrección. No dice eso. No dice que conmemoremos el día que resucitó el de la tumba. No lo dice. Él no nos manda a conmemorar el día de que Él resucitó. Sí nos manda, si vamos a la Biblia, sí nos manda guardar el Shabbat o guardar el sábado como día de reposo. Es una orden, no es un si yo quiero, sino es que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Si queremos realmente recibir la bendición de Dios, tenemos que ser obedientes con Dios. Porque si no somos niños caprichosos, yo quiero hacer lo que yo quiera. ¿Y quién somos nosotros? No somos nadie, hermanos y hermanas. No somos nadie. Sin Dios no somos nadie. Sin Dios a la cabeza, comandando todas las cosas como Dios es la cabeza. Dios es la cabeza de Cristo o de Yeshua. Y Yeshua o Jesús es la cabeza de la iglesia, del cuerpo del Mesías.
Nosotros somos las ramas y el Señor Jesús es la raíz y el Padre es el sustentador de todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que diga a Dios, si ustedes quieren, guarden mis fiestas, si ustedes quieren, guarden mis días de reposo, si ustedes quieren, congréguense, si ustedes quieren, lean la Biblia, si ustedes quieren. Total, si yo soy misericordia. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. No es si nosotros queremos. Así que bueno, hagamos una oración, hermanos. Y espero que estos versículos, como otros más que vamos a estar compartiendo en algún otro momento, espero comentarios de ustedes. No se trata esto de discutir, ni de religiosidad, ni nada por el estilo. Se trata de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es religión. La palabra es de Dios, es una relación con nuestro Creador y su Hijo Jesucristo. Para que nosotros en obediencia hagamos lo que Dios quiere que hagamos y no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Porque esos caprichos les pasó al pueblo de Israel en Egipto, esos caprichos le pasó al pueblo de Israel en el desierto, esos caprichos le pasó al pueblo de Israel en la tierra prometida, esos caprichos le pasa a la iglesia, al pueblo de Dios, hoy, mañana y pasado. Y Dios no perdona nuestros caprichos. Dios nos disciplina porque intenta de que nosotros nos volvamos a su verdad. No a la verdad de Luis, no a la verdad de las iglesias o de los hombres. No, Dios intenta que nos volvamos a su verdad. No es la verdad de Luis. No es que si yo digo es mi verdad, no. Acá está la verdad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña. Después, si no lo hacemos, no digamos, Señor, ¿en dónde estás? Señor, ¿por qué estas consecuencias me vienen como le vinieron al pueblo de Dios en el desierto? Cuando dijo Dios, en tal día no junten leña, en tal día no prendan fuego, en tal día no recojan el maná, el día viernes recojan el maná para el día sábado, para que no tengan que salir el día sábado a recoger el maná. Resulta que cuando salieron a recoger el maná el día sábado no encontraron absolutamente nada. Cuando recogieron más de lo debido, dice la palabra que crió gusano. ¿Y por qué crió gusano? Porque había desobediencia. Y el pueblo de Dios hoy en día está agusanado y está gediendo, tiene mal olor, porque estamos en desobediencia. Dios en ninguna parte vamos a encontrar de la Biblia que Dios diga que Él abolió, quitó su día de descanso. Lo vamos a ver ahora en Génesis, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. No seamos rebeldes, porque por esa misma causa muchos quedarán tirados en el camino como el pueblo de Dios en el desierto, que no entraron a la tierra prometida. Yo no puedo decir si fueron salvos sí o no, porque yo no soy Dios, pero sí sé que quedaron tirados en el desierto, murieron en el desierto, no pasaron a la tierra prometida,
por esa dureza e incredulidad y desobediencia a Dios. De nada les sirvió los sacrificios que hicieron en el desierto, de animales, de incienso, de sangre. De nada les sirvió, porque ¿de qué servían los sacrificios que ellos hiciesen si no había obediencia? La obediencia es superior a los sacrificios que nosotros podamos hacer. ¿De qué sirve que llevemos los diezmos, que llevemos las ofrendas, que le demos de comer al pobre, que le demos de comer a la viuda, si después lo demás no lo guardamos? No hacemos lo que Dios dice que hagamos. Así que bueno, voy a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta noche quiero darte gloria y honra, pedirte perdón por todos mis pecados y mi falta, rogarte, Señor, que a través de tu Espíritu de verdad, tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado, tú te manifiestes con poder y gloria, porque tú eres el Dios de los cielos y de la tierra, y que no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro creador fuera de ti, no hay otro sustentador de nuestras vidas sobre este mundo que es como un volcán en erupción, que no sabemos el día y la hora que va a explotar, pero sí sabemos que va a explotar, y sabemos de que tú enviarás a tus santos ángeles a recoger de los cuatro extremos de la tierra a todos aquellos que pusieron por obra tu palabra y guardaron tus mandamientos. No fue si querían, sino que tenían que guardar tus mandamientos. Y tenemos que guardar tus mandamientos hoy, mañana y siempre, hasta que tú vengas por nosotros. Bendito seas tú, el Dios de toda gracia y de toda misericordia, que se ha revelado a nuestras vidas, porque antes éramos oveja perdida y hoy estamos en el redil del buen pastor. Gracias por tu Hijo amado, quien su vida sacrificó por nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así que bueno, hermanos, voy a leerles unos versículos en Génesis, como les dije, capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice: fueron pues terminados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y terminó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios, el Creador, hizo todas las cosas maravillosas. Escuchemos bien, hermano, lo que dice la palabra de Dios. El Creador, Dios, creó todas estas cosas: los cielos, la tierra, las flores, las aves, a nosotros los seres humanos, la galaxia, los planetas, y dice que reposó en el día séptimo. ¿Qué ejemplo? El Creador reposando después de toda la tarea, que la hizo maravillosa. Dios hizo todo maravilloso. Y después dice el 3, y bendijo Dios, y aquí hago un alto. Si Dios bendice algo, al otro día puede decir: ya no es bendito, ya hoy ya no es bendito, ayer lo bendije pero hoy ya no es bendito. Dígame, Dios bendice. Cuando Dios bendice algo, es promesa de Dios que Él bendice.
y lo que Él bendice, Él después no puede desdecirse de lo que dice. Él dice, yo bendije el día séptimo, yo lo santifiqué, yo lo consagré como día de reposo, día de descanso. Y yo lo que hice, mañana o dentro de un rato, yo no voy a decir, no, ya no es así, ahora es así. ¿Qué tendríamos? Un Dios que se contradice a sí mismo. Y Dios no se puede contradecir a sí mismo. Tampoco Dios contradice su palabra. ¿Acaso nosotros somos mejor que Dios? Que decimos, no, está bien, Señor, tú bendijiste el día de reposo, nos dijiste que descansásemos el día de reposo, y bueno, pero como la salvación no se pierde, yo descanso si quiero y porque sé que aún, bueno, tú eres misericordioso. Sí, es misericordioso Dios. Pero si Dios nos revela de que tenemos que descansar es su día, el día de Dios, el día que Dios escogió para reposar y para decirnos que nosotros fuésemos parte de ese reposo, y si nosotros decimos, bueno, tú eres misericordioso, me vas a perdonar. No, hermano, una vez que conocemos la verdad de Dios, Dios no nos puede perdonar. Descansemos si queremos. Total, Dios es misericordioso, me va a perdonar. No, porque Dios ya nos revela aquí en su palabra que tenemos que tal día tomar esa decisión de guardar ese día para Dios, porque Dios nos invita a ese día X, Dios nos invita a descansar, dedicarnos a la iglesia, predicación de la palabra, estudio de la palabra, ayunar si pueden ayunar, enseñanza de la palabra, lectura de la palabra, comunión con los hermanos. Y es esto. Y sigamos con el 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Vemos algo, que Dios santificó el día séptimo. Si Dios santificó el día séptimo hoy, mañana no te va a decir, no, ya mañana no es santo. Pregunto, si Dios bendijo el día séptimo, lo apartó, lo santificó, mañana no te va a decir, no, ya hoy ya no es santificado, ya hoy ya no es apartado, eso fue el día anterior, fue el día de ayer. Imagínese que Dios actúe de esa forma, igual que nosotros. Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa, dentro de 5 minutos decimos otra, dentro de otros 10 minutos decimos otra, y parecemos que tenemos un problema de memoria. Parecemos que tenemos un problema de pérdida de valores de la palabra, porque antes la palabra valía mucho. Hoy ya ni la palabra ni los documentos valen mucho para el ser humano, pero la palabra de Dios para Dios es muy valiosa y la promesa de Dios es muy valiosa. El santificar es muy valioso, el apartar es muy valioso, y eso es lo que dice la palabra, porque en el séptimo de todo porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó y reposa. Aún reposa de toda la obra que Él ha hecho, porque lo ha hecho todo hermoso. Pero tristemente nosotros hemos transgiversado todas las cosas de Dios, las hemos transgiversado.
Dios dice en su palabra que no le pongamos ni le restemos a la palabra de Dios, y que ni un punto ni un tilde dejará de cumplirse en la palabra de Dios, que se cumplirá de principio a fin, se cumplirá la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. No depende de nuestros gustos, no depende si nosotros queremos, depende de Dios, porque Dios es el Señor de nosotros y nosotros somos esclavos o somos siervos. Si no obedecemos, consecuencias vendrán sobre nuestras vidas. Después no digamos Dios es malo, o a mí Dios no me enseñó tal cosa. Dios hoy nos está enseñando a ti y a mí, tú que estás del otro lado, tú que estás en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en México, en donde estés. Dios hoy te está revelando de que si Dios el Creador tomó esa decisión de descansar y de invitarnos a nosotros a ser parte de ese descanso, por algo lo hizo. No lo hizo por un capricho de Él, y si lo hizo por un capricho de Él, Él es Dios. Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas, creador nuestro. Nosotros tenemos que someternos. ¿Acaso el barro va a decir, no, ¿por qué tengo que descansar el sábado? Si quiero descansar el sábado, total, la salvación no se pierde. Hermano, la salvación se pierde. La palabra dice, cuiden la salvación con temor y temblor. Y si la palabra dice, cuiden la salvación con temor y temblor, por algo lo será. El rey David decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en Apocalipsis dice, si no me obedeces, vendré y quitaré tu lámpara. Si no me obedeces en mis mandamientos, en mi palabra, si no me obedeces, quitaré tu lámpara. La lámpara es el Espíritu Santo de Dios. Y si Dios quita el Espíritu de nuestras vidas, hermanos, estamos como decía el rey David, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es la pérdida de la salvación. Si Dios quita su Espíritu de nuestra vida, no somos salvos. Y la salvación se pierde. Lo está denunciando el rey David y lo está denunciando en Apocalipsis, cuando dice, si no te arrepientes, vendré a ti, quitaré tu lámpara. ¿Qué es la lámpara? Es la unción del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida a través de Jesucristo o de Yeshua, como se dice en hebreo. Hermanos, recalculemos lo que estamos enseñando y lo que estamos aplicando a nuestras vidas, porque nuestra salvación depende de lo que nosotros nos alimentemos acá de la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios, yo no puedo entender a Dios. Pero cuando estudiemos la palabra de Dios, arranquemos por el principio, que se llama Génesis. Así que bueno, hermanos, eso es algo breve al respecto del día de descanso de Dios. El día de descanso de Dios comienza el viernes a la caída del sol y termina el sábado a la caída del sol. El descanso de Dios. Y en Génesis dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esperemos que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestras vidas y dentro de nuestras vidas,
y no digamos que haremos lo que a nosotros nos parece, que creemos que es así, pero que no es así. Y dice la palabra de Dios en Génesis, lo podemos encontrar, dice, y fue la tarde, y la mañana un primer día. No es que el día se comienza a contar de la mañana hasta la tarde, o la tarde hasta la mañana. No, y dice fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. Bendiciones, hermanos. Si nos decimos ser creyentes, hijos de Dios, guardadores de la Torá, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, hagamos lo que Dios dice que hagamos. Porque ¿de qué sirve tu sacrificio en la congregación? Sacrificios de alabanza, sacrificios de oración, sacrificios de trabajo en la iglesia, sacrificio de trabajo de visitar a los ancianos, los hospitales. ¿De qué sirve todo eso si no haces lo principal, que es la obediencia? Dice la palabra, si me aman, guardarán mis mandamientos. Hermano y hermana, si amas a Dios, guardas sus mandamientos y vives de acuerdo a los mandamientos de Dios. Eso es lo que Dios nos llama a vivir sinceridad. El pueblo de Dios le está faltando sinceridad, le está faltando obediencia y estamos en pecado. Sinceridad, obediencia. Le está faltando al pueblo de Dios y estamos en tremenda desobediencia, en tremendo pecado. Que Dios nos advierte. Quitaré tu lámpara. La unción del Espíritu de Dios, de la iglesia. Dios quitará el Espíritu de Dios. Dios quitará su Espíritu de la iglesia si no obedece. Y veremos las consecuencias. Después no digamos, Dios no nos advirtió. Dios nos advierte. Por eso dice la palabra, si hoy oyes mi voz, no endurezcan sus corazones. Dios hoy nos ha hablado a mí y a ustedes. No endurezcamos nuestro corazón, porque consecuencias vendrán sobre nuestras vidas. Bendiciones y un gran descanso para todos.